La instalación eléctrica de nuestro vehículo camper es una de las partes fundamentales, ya que de esa instalación va a depender todo lo que queramos tener conectados mientras estemos parados. Es mucho más que una simple batería auxiliar. La batería es la parte principal de esa instalación y dependiendo del vehículo que tengamos irá escondida debajo de algún asiento, dentro de algún mueble o incluso en los bajos del vehículo. Hay que tener claro que esa batería funciona de una forma totalmente independiente a la batería de arranque. Esto quiere decir que si estamos parados y agotamos la batería con las luces, con la nevera, con la calefacción, después podremos arrancar el vehículo, circular y volver a cargar esa batería o desplazarnos sin ningún tipo de problema. La batería auxiliar se separa de la batería del motor mediante un separador de carga. Uno de esos tipos de separador de carga puede ser un relé. No vamos a entrar en detalles de si el relé es automático o manual, ya que depende del tipo de vehículo. Pero para que lo entendamos de una manera simple, el relé detecta cuando el motor está generando corriente y conecta ambas baterías. Se carga la del motor y se carga la batería auxiliar. Y en el momento que paramos el motor es cuando esas baterías se separan y aunque nosotros vaciemos la batería auxiliar, la batería del motor siempre va a quedar en buen estado para poder arrancar. Otro tipo de separador de carga son los boosters. Los boosters son estos aparatos que tienen una entrada a 12 voltios y otra salida a 12 voltios, comandados por una señal que llega desde el motor. Son menos comunes, pero a día de hoy se están haciendo más necesarios en algunos vehículos con alternadores electrónicos y sistemas start-stop, ya que estos alternadores no generan corriente suficiente y es este aparato el que se encarga de demandarle al alternador la corriente que hace falta para cargar la batería auxiliar. Ya tenemos nuestra batería auxiliar montada, bien en un armario, debajo de un asiento, en los bajos del vehículo, donde sea, y tenemos el aparato que se encarga de que esa batería se cargue cuando estemos circulando o de que se pare las dos baterías y solo consumamos del auxiliar mientras estemos parados. Entonces, de esa batería es de donde sacaremos la corriente para las demás cosas. ¿Qué cosas? Pues pueden ser una serie de elementos que os voy a ir enseñando a continuación. Es importante que cada uno de esos elementos esté protegido con un fusible, de modo que si hay algún tipo de cortocircuito, sobreconsumo, pico de tensión o algo, no se quemen los cables, no tengamos un problema mucho mayor y todo se quede en un simple fusible fundido. Esto es un ejemplo de aparato que podemos tener para conectar fusibles. Llega la tensión de la batería y después de ahí se sacan diferentes cablecitos y cada elemento tendrá su propio fusible para que si algún día se nos funde una bombilla o cortamos dos cables sin querer o metemos un sobreconsumo en un enchufe de 12 voltios, todo quede en un simple fusible fundido. Son fusibles de automoción que probablemente el propio vehículo ya traiga de recambio. Después de montar una batería auxiliar, habitualmente montaremos algún tipo de punto de luz. Puede ser una barra de LED, los hay de muchos modelos, o puede ser algún tipo de flexo, si lo que queremos es una luz en un punto concreto, como por ejemplo para leer, o pueden ser otro tipo de bombillas. Hay muchísimas en el mercado. Lo que sí es conveniente es que sean de tipo LED, ya que el consumo es muchísimo menor que las luces convencionales. Ahora que estamos en la era de la tecnología, es normal que todos queramos enchufar las cosas como si estuviéramos en casa. Para eso hace falta un inversor. El inversor coge la tensión a 12 voltios de la batería auxiliar y la transforma en 220, como la de los enchufes de casa. Después habrá que ver qué tipo de inversor conviene tener en función de lo que queramos conectar. Ya os adelanto que enchufar secadores de pelo, microondas o tostadores de pan es una salvajada, es demasiado consumo para una batería auxiliar. No es imposible, pero requiere una instalación muy grande. El inversor puede estar a la vista y entonces conectaremos las cosas en el propio aparato y lo encenderemos y lo apagaremos del interruptor que tiene incorporado. O puede estar oculto. En ese caso utilizaremos los enchufes que estarán distribuidos por el vehículo. Habitualmente son enchufes con tapa y tendremos un interruptor que será el que nos permita encender el aparato cuando lo queramos usar y apagarlo. Es importante recordar que cuando no vayamos a usar el inversor, este tiene que estar apagado, ya que aunque no tengamos nada conectado, siempre habrá un pequeño consumo eléctrico. Para saber cuánta carga nos queda en la batería auxiliar, hay muchos tipos de aparatos en el mercado. Hay voltímetros, hay amperímetros, los hay digitales, los hay de LED. Yo os voy a enseñar los más sencillos y fáciles de entender. Son estos voltímetros de LED. Tienen 4 LEDs, uno rojo, 2 naranjas y uno verde. Entonces, esto es muy sencillo. Si el LED rojo se enciende, significa que tenemos poca batería y que conviene bien arrancar el vehículo y circular o conectarse a una red externa. Si tenemos una ámbar encendida, estamos bien de batería, no hay de qué preocuparse. Si tenemos dos luces ámbar de batería, estamos muy bien
Y la verde, es conveniente remarcar que la verde no tiene por qué encenderse cuando el vehículo está parado. La verde habitualmente nos indica que el vehículo está cargando, bien sea cuando estamos enchufados a red externa o bien sea cuando tenemos el motor arrancado. Si por lo que sea paramos el motor y vemos que la verde está encendida, no pasa nada, quiere decir que el voltaje es alto, no hay de qué preocuparse, pero tampoco hay que extrañarse si cuando tenemos el motor parado la luz verde no se enciende. Este tipo de voltímetro que tenemos aquí, además de indicar la carga mediante los 4 LEDs de los que ya hemos hablado, tiene 2 tomas de 12 voltios y una toma de USB. Hay que tener cuidado cuando vayamos a conectar cosas a 12 voltios, bien sea en bases de estas o bien sea en otro tipo de tomas. Conviene recordar que no podemos enchufar cualquier cosa, ya que esto tiene un límite de 120 vatios. Si alguna vez nos pasamos porque enchufamos algo que consume demasiado, fundiremos un fusible de los que ya hemos comentado. En el caso de que nuestro vehículo esté equipado con una conexión a red externa, querrá decir que tiene un cargador automático incorporado. Este aparato es el que se encargará de convertir la tensión de 220 voltios de nuestra toma de garaje o de camping en tensión a 12 voltios para mantener la batería auxiliar siempre llena. La conexión del vehículo a la red externa puede ser de varios tipos. Podría ser como la clásica de autocaravana, que tendremos una tapa en la carrocería y le conectaremos este ZTAC y el ZTAC a la vez irá a la red externa, o bien el que se ve en vehículos más modernos, que son unas conexiones mucho más discretas, habitualmente montadas en los parachoques, y tendremos una pequeña clavija a la cual conectaremos este cable y lo mismo, y la otra punta la conectaremos al enchufe o bien a un alargador para poder llegar a un enchufe. Bueno, pues hasta aquí este vídeo tutorial de la parte eléctrica de vuestro vehículo camper. Espero que hayáis entendido más o menos cómo funcionan todos esos cacharritos y la función que cumple cada uno. Quedan más cosas, que se podrían instalar placas solares, amperímetros y demás, pero esos son otro tipo de extras que realmente no son necesarios en un primer momento. Espero que os haya quedado todo claro y si no, pues ya sabéis, nos escribís y preguntáis. Hasta luego, buen viaje.